Muy buenas tardes a todos, a todas. Les saluda Cristina Cano desde el Pacto Global. Les damos la bienvenida a esta serie de encuentros denominados Construyendo una cultura de transparencia, integridad y legalidad entre todos los sectores, el cual iniciamos el día de hoy con el sector público, para continuar en los próximos meses con el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil. El objetivo de cada uno de estos encuentros es que cada sector pueda presentar los programas, iniciativas y actividades desarrolladas por sus instituciones, de manera a que podamos saber el estado de cada una de estas iniciativas y cómo se han visto afectadas o no por la pandemia. Para dar apertura a este encuentro, quisiera invitar a la señora Teresa de Velilla, presidenta del Pacto Global Red Paraguay. Buenas tardes, señora Teresa. Buenas tardes, Cristina, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean muy bienvenidos a este primer encuentro virtual entre el Pacto Global Red Paraguay y el sector público, denominado Construyendo una cultura de transparencia, integridad y legalidad entre los sectores. Nos complace dar inicio a este espacio en torno a un tema tan trascendental para todos como es la anticorrupción. Es un honor contar con expositores tan importantes, quienes amablemente accedieron a ser parte de este espacio. A la diputada Rocío Vallejo, a los ministros Carlos Alberto Pereira y René Fernández, con quien nos unen muchos vínculos desde nuestros lugares de trabajo. Muchas gracias, ministro. Nuestros más sinceros agradecimientos. El rol que cumple cada una de sus instituciones en pro de la transparencia y la lucha contra la corrupción es fundamental para el país. Agradezco igualmente la presencia de los CEOs y directivos participantes del Pacto Global, así como de los integrantes de la Mesa Anticorrupción, quienes han tenido esta excelente iniciativa. Gracias por sumarse a este espacio y por su compromiso de siempre. El año pasado, como Pacto Global, nos hemos marcado una nueva hoja de ruta. Y el tema anticorrupción ha sido como uno de los ejes centrales. Este es el primero de una serie de webinars, como nos explicaba Cristina. Coincidimos que si buscamos un Paraguay mejor, debemos poner este tema sobre la mesa. Motivo por el cual decidimos crear este espacio de discusión y convocar a los distintos sectores de nuestra sociedad. Como es de conocimiento, desde nuestra red trabajamos en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ODS 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y el principio 10 del Pacto Global, que habla de anticorrupción. Además, el ODS 17, como siempre menciono, las alianzas estratégicas que para la conformación de este panel ha sido fundamental. Hoy más que nunca, hablar de anticorrupción, integridad y legalidad es hablar del mejor uso que podemos hacer de nuestros recursos. En un contexto de limitación de recursos y en un contexto donde todos estamos llamados a contribuir desde el sector que nos toca estar. Ese debe ser nuestro compromiso. Contextualizar el tema anticorrupción en un contexto de pandemia nos lleva necesariamente a convocar a todos los sectores.
Todos somos parte de la generación y demanda de información, de generación de procesos en los cuales existen operaciones que requieren de una mirada atenta de los distintos sectores para garantizar el buen uso de recursos. Sin extenderme más, agradezco también a Rocío Galiano, miembro de nuestra Junta Directiva y representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien será moderadora de este espacio. Sean todos muy bienvenidos y que esta charla nos sea de mucha utilidad. Muchas gracias, querida presidenta Techi Velilla. Bueno, agradecer una vez más a nuestro panel de lujo el día de hoy, a la diputada Rocío Vallejos, a los ministros Carlos Pereira y René Fernández, y quisiera excusar también en este momento al ministro Arnaldo Yucio, que también estaba contemplada su participación en este panel, pero que se ha excusado de no poder participar con seguridad. Luego podremos tener también los aportes del ministro Yucio, que en este contexto y en la temática que viene expresada la presidenta es fundamental. Sin más, para iniciar nuestro conversatorio, quisiera ceder el uso de la palabra a la diputada Rocío Vallejos, quien se referirá a las iniciativas que desde el Parlamento están siendo impulsadas para promover la integridad y la transparencia en todos los ámbitos del Estado y en especial en aquellos que hoy son protagonistas en la respuesta sanitaria y socioeconómica a la pandemia. Quiero recordar que la diputada Rocío Vallejos es abogada, mejor egresada de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Ciencias Penales también por la Universidad Nacional de Asunción, fue fiscal de delitos económicos y anticorrupción desde el año 99 al 2011, fue directora de Migraciones y de Aduanas en el 2012 y 2013, y actualmente diputada por el Partido Patria Querida para el periodo 2018-2023. Es además docente a nivel de posgrado y capacitadora en el tema de lavado de dinero y cuestiones referentes a temas penales y corrupción. Así es que sin más, diputada, le cedo el uso de la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Teresa, Cristina. Saludo a los compañeros y amigos Carlos y René. Veo mucha gente conocida, si la voy a nombrar a todo, imposible. Bueno, muchísimas gracias por este espacio tan importante, como hablamos un poco en la previa, ese conocimiento que debe tener el sector privado, un poco desde los protagonistas del sector público, siempre es muy importante, ¿verdad? Un poco me dieron algunos ejes temáticos que estamos haciendo desde la Cámara de Diputados. Ustedes saben que en este contexto de pandemia la Cámara o el Congreso en sí ha aprobado ese cheque en blanco, un cheque en blanco para el gobierno, 1.600 millones de dólares, como para poder afrontar esta situación. Estamos también en un contexto donde se hablan de nuevos préstamos, preocupados por esa situación también. En ese sentido, en forma personal, en la Comisión de Presupuesto de la cual formo parte, he solicitado la cantidad de préstamos que tiene el Paraguay actualmente, cuándo vencen estos, cuántos bonos están siendo emitidos, cuál es el destino de los mismos, para tener un poco un panorama ante lo que se nos va a venir en cuanto a nuevos pedidos seguramente de préstamos por parte del Ejecutivo. Le escuchábamos a la nueva viceministra, incluso de Hacienda, diciendo que ya no da más el tema de los préstamos, a grandes expositores y conocedores del área, exministros de Hacienda, economistas expresando lo mismo. Entonces la preocupación también para nosotros es demasiada, en el sentido que somos los que finalmente aprobamos o no esas líneas, ¿verdad? Y si nuestro país, ¿en qué condiciones está? Un poco desde mi banca, desde la banca de Patria Querida, siempre venimos reclamando la transparencia en la comunicación de datos a la ciudadanía, porque siempre decimos que estamos endeudando a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, pero en realidad no tenemos una precisión de eso.
Una preocupación muy importante, como hablábamos también hace rato, es el tratamiento del presupuesto para el 2021. Este presupuesto tiene que venir totalmente disminuido. El año pasado ya tuvimos algunas pequeñas batallas en el tratamiento del presupuesto, siempre pidiendo que se recorten los gastos superfluos, que se recorten, y en realidad ahora los recortes deben pasar por absolutamente todo lo que no sea misional y seguramente para mantener la estructura de las instituciones. Ustedes, más que nosotros, seguramente manejan la situación económica y el impacto que está teniendo. Leía con mucha preocupación que este mes es muy baja la utilización del fondo de FOGAPI, ¿verdad? Los préstamos otorgados son muy bajos, eso repercute en toda esa cadena privada que debe ser incentivada. Desde el Congreso también, y es nuestro rol, muchas veces nos dicen, nos tratan de, cada semana nos agregan un nuevo adjetivo, demasiado simpático es. Ya nos trataron de payasos, de terroristas de Estado, desestabilizadores del gobierno, figuretis. Lo último fue lo del viceministro de Salud que nos llamó politiquillos que buscan su minuto de fama. Cuestiones así que hacen. Ayer también en la sesión hubo muchísima ofensa y ataque por el sector colorado a nuestra gestión por las últimas denuncias, porque justamente desde que comenzó la pandemia hemos denunciado 6 casos, 6 hechos concretos, 6 denuncias concretas, de las cuales 4 ya tienen imputación por parte del Ministerio Público. O sea, tan locos no estábamos ni tan payasos éramos que la Fiscalía finalmente imputó. Molesta mucho, hay que decir, con todo respeto a mis amigos ministros, muchas veces a los sectores a los que solicitamos que información o explicación se molestan y dicen que para qué lo que pedimos. Bueno, es nuestro rol, es nuestro trabajo. Por más de que el país esté pasando por una situación sumamente delicada, que todos, absolutamente todos la entendemos, no podemos dejar pasar. Y justamente por eso el control debe ser mayor y el compromiso de los gobernantes y de las autoridades debe ser mayor. Como yo siempre sostengo, la corrupción no es algo nuevo. Acá con René hemos trabajado muchísimos años en la fiscalía juntos, luchando por un mismo ideal, con Carlos también, porque él era perito en esa época del Ministerio Público, trabajamos, soñábamos con un país mejor desde hace muchísimo tiempo. La corrupción siempre ha existido. Entonces, pero la corrupción en pandemia es como lo mismo, lo dijo el mismo representante de la Organización Mundial de la Salud, robar en pandemia es un asesinato de verdad. Hoy el gobierno nos está diciendo, o le está diciendo a la gente, ustedes tienen que sobrevivir con 500.000 guaraníes que les vamos a dar por familia. Entonces, cada 500.000 de más, o que se toque o que se malgaste, es 500.000 que nos está llegando, o por Ñangarecó, o por Putumayo, o por lo que sea, a alguna familia paraguaya. En ese sentido, nosotros desde el Congreso somos un grupo pequeño que estamos en este tren de hacer las investigaciones o de ejercer ese rol contralor un poco más profundo. Somos 9, en realidad, los 8 de la multibancada, y se suma la diputada liberal Celeste Amarilla. Y bueno, ¿qué nos toca? Por eso yo no puedo hablar como Cámara de Diputados, yo puedo hablar por un sector de la Cámara de Diputados, que es el que tenemos una postura totalmente distinta en varias situaciones. Si bien de repente existen quejas de diferentes sectores, tratamos también de ser lo más objetivos posibles y hacer las cosas de manera muy responsable. Por lo menos esa es mi forma de trabajo, que no ha variado a través de todos los años y todos los puestos en los que estuve. ¿Qué es lo que pasa de repente cuando, yo les comento un poco de lo que se veía en las encuestas de época de campaña en cuanto a los diferentes ítems, y se le preguntaba a la gente, ¿qué es lo que más te preocupa? Bueno, salud, seguridad, educación,
corrupción y todos los ejes principales que siempre se están planteando, ¿verdad? Y la corrupción tenía una respuesta muy baja, ni llegaba al 10%. Entonces, a veces yo me pregunto si es que la ciudadanía realmente dimensiona lo importante que es empoderarse con el tema de lucha contra la corrupción, empoderarse con pedir transparencia a las autoridades. En este tema que lo hemos trabajado, bueno, hemos compartido jornadas y sé que han trabajado muchísimo acá los compañeros en el tema de las compras públicas de salud. Y yo me preguntaba desde ese momento que se descubre la primera compra grande, ¿por qué no podemos hacer todo usando la tecnología? Hoy tenemos tecnología, hoy podemos comunicarnos, estar todos juntos, a lo mejor de diferentes puntos del país, en esta reunión. ¿Por qué no se puede hacer todo transparente? Y ayer estuve investigando un tema que hasta ahora no existe transparencia. Desde el mismo gobierno no existe transparencia. Estaba investigando unas cuestiones de compras de salud a través de organismos internacionales y no hay ningún dato en la página de salud. Y acá le traslado a la comisión de control y después le paso al privado mi inquietud. Ni un dato. Y me dicen, no, pero ahí está en la página, me dicen de salud. Acá en la página está que vos le diste tantos miles de millones a tal organización, tanto a esta y tanto a la otra. Pero nos dice qué tienen que comprar, de dónde van a comprar, por cuánto compraron y si ya lo entregaron. La misma información que yo busco y la encuentro de una compra que se realiza a través del portal de contrataciones públicas. ¿Por qué debe ser diferente cuando se compra por un organismo internacional si la plata es nuestra, de todos? ¿Por qué la información no es pública? Ustedes no saben, no encontré ni una información, ni en las páginas de los organismos internacionales sobre esas compras. Y eso es muy grave. Entonces, se enojan, y hay que decir, y ustedes tienen que saber por qué se enojan con nosotros cuando preguntamos. Se molestan. Dicen que no se nos da el gusto, que nosotros tenemos otros intereses. Yo les voy a hablar por Rocío Vallejo. Yo no soy una persona desestabilizadora ni que quiere algo diferente. Yo quiero sí algo diferente, quiero un país transparente. Y en esta época donde nuestros médicos, donde está explotando, donde se le echa a los enfermos de cáncer del INERAM, del Hospital Nacional, perdón, donde están pidiendo fuertemente la destitución de la directora, donde no hay recursos, donde nuestros médicos están desprotegidos y tenemos que hacer ese trabajo, les guste o no les guste al gobierno. Entonces, nosotros estamos expectantes, vamos a estar muy vigilantes con el tema del presupuesto para el 2021, muy atentos y también pidiendo la colaboración a través de las diferentes comisiones a todos los organismos de consulta sobre los nuevos préstamos que se van a venir, cómo los vamos a financiar y lógicamente preocupados como toda la ciudadanía. Pero bueno, eso es un poco ya respetando el tiempo que me habían dado, la reflexión así muy condensada de lo que estamos haciendo y con el compromiso de que las normas que vayan saliendo, tratar de controlarlas que salgan bien también, ¿verdad? Porque no solamente nuestro rol es presentar proyectos, yo creo que ese es el menos importante. Lo importante es controlar y fiscalizar que las normas que vayan saliendo, las leyes que vayan saliendo, sean aplicables y trabajarlas con los sectores que deban aplicarlos. Bueno, puntualmente 10 minutos, muchísimas gracias y quedo atenta luego al desarrollo del panel. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias también por la precisión en el tiempo, porque nos va a dar la oportunidad de intercambiar ideas al final. A continuación, quisiera dar la palabra al ministro Carlos Pereira, de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social. El ministro Pereira es licenciado en Contabilidad, máster en Administración de Empresas, auditor especialista en prevención de lavado de dinero. Es además abogado y especialista en tributación. Se desempeñó como gerente y director de empresas privadas y auditor externo en entidades financieras y empresas comerciales. Es docente universitario responsable de la Cátedra de Contabilidad Bancaria en la Universidad Tecnológica de Asunción y del área de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Interamericana.
ha sido presidente del Banco Nacional de Fomento y en estos momentos la Secretaría Técnica de Planificación lidera la iniciativa de Gobierno Abierto, que sin duda el ministro seguramente en su presentación se va a referir, una iniciativa de varios estados que promueven la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en la administración pública. Sin más, ministro Pereira, le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas noches para todos. Un saludo especial a la diputada, a la señora Teresa Velilla, a la señora Cristina Cano, a los dignos representantes de diferentes entidades. Quiero saludar también a mi colega, el doctor René Fernández, y ya en honor al tiempo, porque tenemos para algo tan importante solamente 10 minutos, yo quisiera iniciar mi intervención compartiéndoles que efectivamente de la Secretaría Técnica de Planificación formamos parte de los 64 países que no solamente promueven la transparencia, la participación de la gente, la rendición de cuentas, sino que pretende establecer nuevas fórmulas de compras públicas buscando la optimización de ese gasto. Estamos queriendo incorporar innovación, como dijo la diputada Rocío Vallejo, incorporar la tecnología para tener una mejor trazabilidad y para que la rendición de cuentas realmente pueda ser completa. Innovar socialmente es mucho más que trabajar con personas y que con tecnología. Esa innovación social representa acopiar información de necesidades que aún no están siendo satisfechas, y esta pandemia realmente nos pone de manifiesto las debilidades institucionales que surgen sobre todo en el ámbito sanitario, en el ámbito de la educación, de la conectividad, y a diario vemos cómo realmente por falta de planificación hoy nosotros no estamos pudiendo reaccionar efectivamente para darle una respuesta a la ciudadanía que ya está cansada, hastiada, y ese es un reto y un desafío enorme que tenemos, no solamente para tratar de establecer de una vez por todas una reforma del Estado que pretenda achicar realmente el Estado, que desaparezcan las entidades que hoy están superpuestas en cuanto a servicios o a actividades que realiza, porque cuando vemos realmente el presupuesto y cuando hablamos con los políticos, siempre pareciera que el presupuesto es insuficiente, pero nosotros desde la Secretaría Técnica de Planificación, ahora que incorporamos como una herramienta el sistema de planificación por resultados, complementando a la gestión del Ministerio de Hacienda, actuamos como una suerte de veedor de los gastos de todos los entes públicos. Y ahí nos damos cuenta de su ejecución, que muchos no llegan ni al 55% del presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda. Ese es el indicador más fehaciente de que realmente en el fondo no es un problema de dinero, sino es un problema de gestión. Entonces, ese es un desafío y un reto enorme en donde nosotros hoy estamos abocados precisamente a hacer una reestructuración organizacional a nivel de gobierno para poder plantearle al equipo económico en el entendimiento de que realmente todavía hay muchos compatriotas en zonas de vulnerabilidad. Y con este impacto económico de la pandemia, la cantidad de desempleados cada vez es mayor, lo cual significa que nuestro ODS número 1, que es derrotar a la pobreza, vamos a tener muchísimos problemas para poder lidiar con esa situación. Yo creo que esta pandemia nos pone en una paradoja en donde en primer lugar nos ha metido en una recesión de más de 120 días, no solamente al país, sino en el mundo ha impactado de esa forma. Y ahora estamos saliendo con una reactivación gradual en donde los mecanismos que estamos incorporando no son suficientes para detener ni para mitigar el impacto y la erosión que está causando el desempleo. Eso significa de que la lucha contra la pobreza va a ser aún más dura de lo que es, y significa de que tenemos que rever todas las políticas públicas teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad en que muchas familias están viviendo. Mucha gente de clase media está bajando al umbral de pobreza y mucha gente de la pobreza está entrando en el umbral de pobreza extrema. Entonces, todos estos espacios que nos permiten a nosotros hoy convocar a la sociedad civil, establecer un puente de conexión entre el gobierno, la sociedad civil organizada, todos los gremios, la academia, los diferentes
representantes de la sociedad toda, tratando de buscar un gran acuerdo nacional que nos permita debatir sobre temas que implican políticas públicas orientadas a la niñez de primera infancia, a las debilidades y a los déficits estructurales que aún tenemos en materia de infraestructura, sobre todo en el interior del país, donde muchas veces no tienen los pequeños productores caminos para sacar su producción hacia un mercado. Entonces tenemos que cambiar transversalmente las políticas públicas como para poder realmente, para que se puedan compadecer con la realidad económica y social por la que estamos pasando. Recuerdo que en estos días estuve leyendo el CLAD. El CLAD es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Estaba publicando de que así como existen ya muchísimos indicadores de cambios en cuanto a modernización del Estado, yo soy un convencido de que realmente primero tenemos que hacer, así como hacemos un inventario de bienes o de todas las herramientas que de repente poseemos para trabajar. Yo creo que así también tendríamos que empezar a hacer un inventario de necesidades insatisfechas que todavía existen a nivel país y conforme a eso achicar el Estado, optimizar el gasto público y a través del mejoramiento de ello dinamizar nuestra economía que realmente está necesitando impulsar nuevos motores de desarrollo, porque necesitamos ponerle un foco en la agenda de la productividad primero para poder después abarcar otros espacios como el consumo, generar mayor competitividad a nivel tecnológico, a nivel de innovación. Yo creo que hay muchísima gente joven muy talentosa que hoy no tiene un espacio de trabajo y también no hay que olvidar los becarios que están volviendo del programa de Becal. Prácticamente no tenemos nosotros que ofrecerles a esas personas que hoy pueden venir con esas lecciones aprendidas y volcar todo ese cúmulo de conocimiento que están adquiriendo a nivel en universidades en el exterior. Y nosotros no podemos y no tenemos en este momento espacios que ofrecerle a esa juventud. Entonces tenemos desafíos enormes, tenemos realmente, y todo viene junto, y ese es el tamaño del reto que tenemos nosotros hoy como, por lo menos desde la Secretaría Técnica de Planificación. Yo creo que acá estamos estableciendo entre el gobierno y la sociedad civil una manera de cerrar todavía muchas brechas de desigualdad, muchas brechas de asimetrías territoriales. El territorio importa. Yo recorrí 17 departamentos que tiene el país, hablé con 255 intendentes y formamos consejos municipales y departamentales para precisamente poder compartir con ellos el delineamiento del Plan Nacional de Desarrollo, que finalmente fue el documento que terminamos de actualizar ahora, en este preciso momento. Eso está en el equipo económico para su aprobación, para que el presidente de la República pueda sacar el decreto reglamentario. Yo creo que en este momento tendríamos que buscar consenso entre todos los poderes del Estado, como decía la diputada Rocío, extender los puentes de comunicación entre todos los sectores de la sociedad y nosotros los que estamos hoy en servicio público, de manera que realmente un gran contrato social pueda orientarnos a llegar a diseñar políticas públicas que terminen generando una mejor calidad de vida para nuestras familias, porque cuando hablamos de términos económicos, siempre nos referimos a los grandes números, a los fundamentos macroeconómicos sólidos que tenemos, gracias a Dios. Tenemos reservas internacionales como nunca antes hemos tenido, con indicadores históricamente altos. Tenemos una inflación controlada, pero ¿qué pasa? Como dice el ODS número 3, que habla de salud y bienestar. No podemos nosotros vanagloriarnos nomás de los fundamentos macroeconómicos sólidos, que es muy importante, pero también no tenemos que olvidar la microeconomía, en donde están realmente los sectores más necesitados. Yo creo que hoy a ese bienestar yo le agrego un apellido, es bienestar subjetivo, que es precisamente auscultar cómo está la gente en la calle. Y en la calle hay malestar, en la calle hay hastío, en la calle hay cansancio, en la calle hay hambre, no hay trabajo. Entonces, ese es el reto y el gran desafío que tenemos todos, porque al final el mejor indicador de política económica
o el mejor indicador de una política social que se compadezca realmente con la realidad es de que a las familias paraguayas le pueda ir mejor y que eso se refleje en el bolsillo de los paraguayos. Yo aquí dejo mi participación atendiendo al tiempo y me quedo muy atento a cualquier tipo de requerimiento, aclaración o ampliación que pudieran requerir. Y quiero agradecer este espacio al Pacto Global de la Red Paraguay por la invitación y por darme esta ocasión de compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Pereira. Y para finalizar esta primera ronda de presentaciones, queremos dar la palabra al titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ministro René Fernández, a quien agradecemos también su presencia en este panel. El ministro Fernández es abogado, docente, con especialización en temas relacionados a corrupción pública, delitos económicos, investigación financiera y lavado de dinero. El ministro Fernández fue agente fiscal desde el año 1999, asignado a la Unidad Fiscal Especializada en Hechos Punibles contra el Orden Económico desde junio de 2004, posteriormente a la Unidad Fiscal Anticorrupción desde septiembre de 2005 y fiscal delegado de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción desde febrero de 2008. Cabe mencionar que la CENAC es la institución que tiene en nuestro país la rectoría de la política de transparencia y anticorrupción a nivel nacional y la responsable de velar por el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual Paraguay es signatario, y que fuera suscrita en el año 2004 bajo el liderazgo del secretario general Kofi Annan, quien fuera además el creador de esta iniciativa que hoy nos convoca desde hace 20 años, el Pacto Global. Quería recordar eso simplemente y darle la palabra al ministro Fernández. Ya. Ahí ya tengo el audio. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Muchas gracias, Rocío. Mi saludo también a Rocío Vallejo, a Carlos Pereira, también a la presidenta, a la señora Teresa Velilla. Agradecer la invitación y la oportunidad para trabajar estos temas, para discutirlos en un ambiente un poco más distendido y con la oportunidad de nuestros sentimientos y en ese sentido también las iniciativas que vamos llevando de las distintas instituciones en las que estamos cumpliendo funciones. Bueno, como también tenemos como consigna hablar de una cultura de la integridad pública en donde, bueno, por definición eso implica tener presente o tener estándares de meritocracia, de participación de la sociedad, de liderazgo político comprometido con políticas de integridad y transparencia, de la discusión abierta con los ciudadanos de estos temas, de los asuntos públicos que nos lleva a este capítulo que es el de la rendición de cuentas, en donde se deben tener en consideración la gestión de riesgos, la sanción oportuna, es decir, la investigación y sanción oportuna de conductas irregulares y corruptas, y la participación ciudadana en estas actividades estatales. Bueno, algunos de los indicadores que son requeridos en una cultura de la integridad, en una sociedad de la integridad. Y bueno, desde la Secretaría Nacional Anticorrupción estamos trabajando con varios de esos ejes. Si bien yo tengo preparado acá una presentación hablando un poco de las iniciativas en general respecto al trabajo que estamos haciendo vinculado a la transparencia, vinculado al combate a la corrupción. Por ahí nos quedamos un poco cortos con eso y creo que en realidad, siguiendo un poco la línea de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, la cuestión que más nos está preocupando en este momento es la situación de la pandemia. Es decir, la situación política, social, sanitaria a la cual nos estamos enfrentando, así como el resto de la humanidad, ¿verdad? Es decir, cada país con sus herramientas, cada país con su propia realidad está enfrentando esta situación y bueno, Paraguay también en ese sentido está dando esta batalla.
Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo desde la Secretaría Nacional Anticorrupción en ese sentido? Yo quiero compartir con ustedes pantalla, pedí por supuesto la autorización a la coordinadora. Quiero mostrarles nomás que en realidad muchas veces hay que saber buscar un poco los datos en todas las instituciones que están gestionando estos fondos extraordinarios, ¿verdad? Yo les quiero mostrar. eh, el Poder Ejecutivo, en menos de 30 días de haber sido aprobada la ley de emergencia sanitaria, generó un espacio de transparencia integral en donde son presentados todos los datos vinculados a la ejecución y a los fondos provenientes de la ley de emergencia sanitaria. El nivel de detalle que tiene esta página, que se llama rindiendocuentas.gov.pi, llega inclusive a incluir las donaciones, es decir, no solamente el uso de los fondos, sino inclusive las donaciones, que están en un capítulo. En la primera parte de la página hay datos muy precisos de la ejecución contractual. Tenemos información sobre los gastos vinculados a salarios, que es un componente de la ley de emergencia, con el detalle preciso del uso de esos fondos. También tenemos un capítulo de integridad en donde se puede observar todas las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios encargados de la gestión de los fondos extraordinarios, y también las declaraciones juradas de interés de los funcionarios que están gestionando estos fondos. Las declaraciones juradas de interés no constituyen un imperativo legal, es decir, no está previsto en ninguna ley. De hecho, el Poder Ejecutivo presentó en su proyecto de ley como un capítulo de transparencia la obligación de la declaración jurada de interés. El Poder Legislativo excluyó ese capítulo y el Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario le impuso a sus funcionarios la obligación de formular declaraciones juradas de interés. En esta página se pueden observar todas las declaraciones juradas de interés desde el ministro hasta los funcionarios que componen los comités de evaluación y la unidad operativa de contratación, que es un estándar respecto a la transparencia. Esos datos están en esta página. Realmente sería un poco largo hablar de todo el contenido de esta página, que busca compilar en un solo lugar y accesible al ciudadano toda la información, pero les quiero mostrar también el capítulo de acceso a la información pública y de interacción con la ciudadanía. Tenemos aquí la posibilidad de que la ciudadanía haga observaciones, haga quejas, haga denuncias. También tenemos el capítulo del acceso a la información pública en base a la ley 5282, es decir, un ciudadano que tenga dudas sobre alguna información que considere que no está completa o que no es suficiente, puede ingresar a este link, le va a llevar al portal centralizado unificado de acceso a la información pública, y aquí al alcance de un dedo va a poder formular su solicitud de acceso a la información pública, y la entidad a quien le dirige esa información está obligada por la ley 5282 a contestar. Bueno, esa es una herramienta que el Poder Ejecutivo ha establecido. Y también tenemos un acceso al portal de denuncias de la Secretaría Nacional Anticorrupción, también al alcance de un dedo, en donde se pueden formular las denuncias. Este es un capítulo de transparencia. También tenemos en la página del Ministerio de Salud, hemos trabajado con el Ministerio de Salud de tal forma a exponer los datos de la gestión, particularmente los datos de la gestión vinculada al COVID. Si ustedes ingresan a la página del Ministerio de Salud, van a ingresar directamente a este portal, en donde están no solamente los datos sanitarios, sino que también están los datos vinculados a la gestión administrativa. Y en este módulo se pueden acceder a todas las informaciones. Es decir, hay que buscar nomás la información. Yo
A mí me da pena a veces porque hay tanta gente que ha trabajado para poder poner a disposición de la ciudadanía esta información. Y les comento, el gobierno, a través de la aplicación del capítulo quinto, la ley de emergencia sanitaria, ha generado espacios o eventos de rendición de cuentas, en donde cada ministro que ha ejecutado fondos vinculados a la emergencia sanitaria se ha presentado y ha entregado los datos de la gestión. Esos eventos de rendición de cuentas han sido transmitidos a través de la TV pública, en directo a través de redes sociales. Y saben qué es lo que nosotros nos fijamos, ¿verdad? Que había como máximo 30 o 40 personas siguiendo esos eventos, ¿verdad? Nos daba mucha pena porque en realidad la información que era brindada era muy relevante, muy importante, y después escuchamos algunas quejas diciendo no se presentan los datos, es oscura la forma en que se ejecutan los datos. Y nosotros nos preguntamos, bueno, o no se ve o no se quiere ver. Después también fíjense que la ley de emergencia sanitaria impone una rendición de cuentas administrativas bimestral ante la Contraloría General de la República. A la fecha, el Poder Ejecutivo y también otras entidades, pero principalmente el Poder Ejecutivo, ha presentado rendiciones de cuentas documentadas ante la Contraloría General de la República en 2 oportunidades ya. O sea, ya se han producido 2 rendiciones de cuentas. Toda esa información ha sido también presentada al Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene la misma documentación que tiene la Contraloría General de la República. Esa documentación obra en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la ejecución de la Ley de Emergencia Sanitaria. Quien quiera tener los datos concretos simplemente tiene que dirigirse a esa comisión o la Contraloría General, que por cierto también les comento, a partir de una colaboración con el Ministerio de Tecnología de la Información, el MITIC, ha generado un portal para la gestión de estas rendiciones de cuentas, cumpliendo también el artículo 45 de la Ley de Emergencia Sanitaria. Es decir, estas son las principales iniciativas vinculadas a la transparencia y orientadas principalmente a esta emergencia sanitaria. Donde no había ninguna herramienta, hoy día están esas herramientas, están disponibles y la información es completa, la información es absoluta, al nivel, quiero nomás mostrarles, al nivel de que el ciudadano puede seguir inclusive el destino de la donación, inclusive las donaciones, que no, por supuesto, las donaciones no salen del presupuesto general de gasto de la nación, pero el Ministerio de Salud detalla las donaciones e individualiza a qué lugar fueron asignadas esas donaciones. Es decir, en ese sentido nosotros creemos que también no siempre existe mucha rigurosidad al momento de observar la transparencia, cómo está siendo ejecutada, cómo está haciendo la transparencia respecto a cómo está siendo ejecutados estos fondos. Y finalmente, no quiero tampoco dejar de mencionar que con el doctor Carlos Pereira, con otros ministros del Poder Ejecutivo, como el doctor Arnaldo Yucio, que no pudo estar presente hoy, el doctor Carlos Arrey, la doctora Zulia, no me estoy acordando ahora el apellido también, Daniel Faría, del Ministerio de Hacienda, conformamos una comisión especial de supervisión de compras que tiene la finalidad de fortalecer y acompañar la gestión administrativa del Ministerio de Salud. También esta comisión especial, y lo hemos repetido todas las veces que hemos podido, tiene una gestión que está disponible en una página que es la página Transparencia Paraguay, transparencia.gov.pi, que es una página que estamos gestionando en forma conjunta con varias entidades que forman parte del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia, y aquí en una pestaña es posible acceder a todos los dictámenes y a todas las observaciones y recomendaciones
que ha emitido la Comisión Especial de Supervisión de Compras. Es decir, eso además de que estamos realizando, eventos periódicos de rendición de cuentas de las actividades que vamos cumpliendo. ¿Eso es suficiente? No, probablemente no es suficiente, pero sí creemos que estamos cumpliendo con esa expectativa de la ciudadanía, tratando de cumplir justamente con el imperativo de la transparencia y la rendición de cuentas. No basta, en ese sentido, no basta con la transparencia. La transparencia en ese sentido es el acceso a la información en forma oportuna, amigable, íntegra, etcétera, pero también se requiere que el administrador público rinda cuentas de sus actividades. Entonces, desde la Secretaría Nacional Anticorrupción, estamos trabajando también con el eje de rendición de cuentas. De hecho, desde diciembre del año 2019 fue aprobado un manual de rendición de cuentas que es obligatorio para todas las entidades del Poder Ejecutivo, que establece un paradigma, un modelo nuevo de rendición de cuentas, mucho más comprometido con la ciudadanía. Hay que reconocer que la situación de la pandemia, el aislamiento obligatorio que todos y la cuarentena ha generado ciertos retrasos en la implementación del manual, pero justamente en entidades que hoy día se encuentran ejecutando los fondos provenientes de la emergencia sanitaria, se está llevando adelante ese manual de rendición de cuentas y se está socializando por todos los medios con que se cuentan, redes sociales, TV pública. Lastimosamente no siempre hay interés. Y lastimosamente también hay que decirlo, ¿verdad? O sea, en este tipo de reuniones y de encuentros tenemos que trabajar para mejorar. Lastimosamente no siempre está en la agenda de los medios presentar estos avances en materia de transparencia, y parece que se le amplifica más a los problemas, que claro que pueden haber problemas, y por eso justamente están estos mecanismos. Si hoy día se pueden conocer datos de actuaciones irregulares, se debe justamente a que están disponibles esas herramientas de transparencia, y están actuando las instituciones. Bueno, entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que poner el hombro, todos tenemos que cumplir nuestros roles, pero me parece que también es importante que en este tipo de espacios podamos conocer qué es lo que se está haciendo y valoremos crítica y objetivamente esos avances y esos resultados que estamos teniendo. Nosotros estamos diciendo que hay avances que en estos 4 o 5 meses hemos tenido en materia de transparencia, que ya van a formar parte de la estructura administrativa del Estado. Es decir, el Poder Ejecutivo, por una decisión autónoma, por ejemplo, ha recortado notablemente un conjunto de gastos superfluos dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, a través de un decreto antes de la vigencia de la ley de emergencia sanitaria. Es decir, no es que el Poder Legislativo le impuso, no, el Poder Ejecutivo dictó una ley de reorganización y de racionalización de gastos. Y lastimosamente esa decisión no fue emulada por todos los otros órganos estatales. Pero bueno, ya en algún momento dado también, porque estamos enfrentando una realidad económica que nos dice que el año que viene probablemente, aunque ya no va a formar parte de una decisión voluntaria, sino que ya va a ser parte de una situación económica. No van a haber fondos para ciertas partidas presupuestarias. Entonces, hay que empezar a ver lo que realmente es importante
aquellos gastos que realmente son necesarios y que se identifican con las finalidades y con las funciones de cada institución, y todo aquello que es superfluo, bueno, vamos a ir dejándolo de lado, vamos a ir sacando un poco, como dicen los economistas, la grasa que tiene el Estado, y qué mejor momento que este para ello. Así es que, perdón si por ahí me excedí un poco más en el tiempo, pero quería mostrar un poco todo lo que estamos haciendo en este tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ministro René Fernández, muy esclarecedora su presentación. Quería en este momento alentar a todos nuestros CEOs que puedan ir haciendo sus preguntas en el chat. Vamos a ir haciendo rondas de 3 preguntas, nos proponemos 10 minutos para este intercambio. Y mientras vamos recibiendo las preguntas, quisiera iniciar con 2 preguntas para nuestros 3 panelistas. ¿Cómo ven que estas iniciativas que se están implementando desde cada una de sus organizaciones pueden articularse con los demás sectores y en especial con el sector privado, y cuál podría ser un rol en ese sentido del Pacto Global? Podemos empezar por atrás. Ministro René Fernández, si quisiera adelantar sus opiniones, o ministro Pereira. Sí. Sí, Muchas gracias. Yo creo que acá, por la gravedad de lo que hoy se está viviendo a nivel país, imperiosa la necesidad de poder estar en comunicación con todos los referentes de nuestra sociedad. Cuando hablo de referentes me refiero a todos sin excepción, con una visión inclusiva, amplia, participativa y normativa, teniendo en cuenta que nosotros estamos obligados como servidores públicos a generar las condiciones como para que los servicios públicos puedan ser prestados con rapidez, sin mayores burocracia para la ciudadanía. Y decía yo, por eso, que esta pandemia realmente pone de manifiesto las grandes debilidades institucionales que hoy tenemos. Y ese es el reto que tenemos como funcionarios públicos. En la tarde de hoy, una hora antes de esta reunión con el Pacto Global, estuve yo invitándole al ministro de Hacienda y por suerte encontramos un momento para compartir precisamente con el ENEP, que es el Equipo Nacional Estrategia País, buscando que a través de esa pluralidad, a través de esa cantidad de personas que quizás no representen específicamente a ninguna entidad en particular, pero son representativos porque ahí están expresiones del sector campesino, del sector indígena, del sector pequeño, mediano y grande, de los que están en la producción. Están los diferentes gremios que componen nuestra economía nacional, está la academia, están todos los referentes de la sociedad. Y yo creo que hoy, así como nosotros hoy estamos tendiendo un puente de conversión, creando espacio de comunicación, de diálogo, generando debates, me parece a mí de que este es el mejor momento para construir políticas públicas que realmente terminen desburocratizando nuestras instituciones y corregir realmente los defectos que tenemos, sacar el sobrepeso que tiene el Estado, hacer lo que hay que hacer con lo que hay, no seguir buscando excusas, no hay tiempo que perder, no hay tiempo para lamentar. Entonces yo creo que este es el momento en que tenemos que estar todos conectados, ¿verdad? Y la conectividad yo creo que se da precisamente a través de los diferentes, acá todas estas personas que hoy veo acá, dignos representantes de sus empresas o de algún gremio al que dignamente le está representando. Por supuesto que cada uno de ustedes tendrán una lista de necesidades, tendrán una lista de propuestas, de ideas que ustedes tienen. Y acá no hay que descartar nada, ¿verdad? Yo creo que acá la suma de los esfuerzos individuales realmente es la que nos va a llevar a un resultado global, por decirlo de una manera, porque los desafíos que tenemos a diario y los embates que está causando esta crisis en materia de salud
realmente es muy, muy preocupante, ¿verdad? Nosotros desde la Secretaría Técnica estamos poniendo toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo y yo creo que por algo también hoy esta manera de estar reunidos, a lo mejor ni si hubiésemos estado en condiciones normales, quizás no hubiésemos tenido esta brillante oportunidad de estar compartiendo con tanta cantidad de personas eh, que pueden aportar mucho al gobierno con sus ideas. Ustedes son los que hoy desde el sector privado están impulsando a través del pago de sus impuestos, de sus cargas sociales, para que toda esta pesada economía se pueda seguir moviendo. Y nosotros, nuestra economía es como una bicicleta, no puede parar. En este momento tenemos que mantener rodando y esa rueda yo creo que la tenemos que empujar entre todos. Muchas gracias, ministro. No, diputada, no sé si quisieras continuar con la respuesta a estas dos preguntas. Sí, bueno, A los demás totalmente de sectores acuerdo. desde el organismo donde estás y qué rol podría tener el Pacto Global. Totalmente de acuerdo con lo que manifestaba Carlos. Me gustó lo que dijo, hacer lo que hay que hacer con lo que tenemos, no seguir buscando excusas. A mí como en el rol de administradora pública que me tocó, sobre todo en la Dirección General de Migraciones, donde no había nada, hicimos muchísimo igual. O sea, depende mucho de la cabeza, depende mucho del patriotismo y del coraje de aquellos que administren la cosa pública. Y hoy es un momento que incluso se podría comparar, no lógicamente con las mismísimas características de lo que fue luego de la guerra de la Triple Alianza, donde hubo que reconstruir un país. Y acá va a ser fundamental la reconstrucción a través de una alianza público-privada. Esto no va a poder hacerlo solo el sector público ni solo el sector privado. Acá todos, sin distinción de colores, dejar estas rencillas que existen en todos los sectores, ¿verdad? Y solamente juntos y convocando a las mentes brillantes que tiene este país, que tiene muchísimas, y escucharle a los que saben y hacerle caso a los que saben, ¿verdad? Yo creo que eso es un paso fundamental, la humildad que hay que tener cuando uno desconoce un tema y acudir a los que saben más. Y en el sector privado, y creo que ahí sería fundamental la participación de ustedes como Pacto Global y de otras organizaciones muy importantes también en colaborar con sus mentes brillantes del sector privado. Muchas gracias, diputada. Ministro Fernández, si quisiera agregar algo. Está en mute. Ahí. Aprovechar un poco la oportunidad que tenemos, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en la Secretaría Nacional Anticorrupción en una iniciativa para establecer una estrategia nacional de integridad y anticorrupción. Y esta iniciativa es lo más amplia posible. Estamos trabajando en distintos talleres con el sector público y ahora vamos a empezar con el sector privado. Seguro el Pacto Global va a ser una de las entidades que va a aportar mucho, porque estamos haciéndolo de tal forma hacer en primer lugar, una recolección de insumos, de ideas, de estrategias, y posteriormente, una vez que tengamos un borrador, vamos a tener un segundo momento, una nueva socialización para finalmente generar una estrategia nacional lo más participativa posible y sobre todo que tenga ese primer principio que señala la OCDE, el compromiso político. Es decir, cuando hablo del compromiso político no me refiero solamente al sector político propiamente, sino que distintos sectores de la sociedad que se comprometan con estas iniciativas. Por darle un ejemplo, estamos identificando la necesidad de la existencia de marcos legales para regular el conflicto de intereses, la actividad del lobby, que hoy día son lagunas legales, hoy día no tenemos prevista una regulación de esos aspectos. El mejoramiento de la ley de servicio público, es decir, la ley de función pública,
justamente estuvimos trabajando hace unos días con el Pacto Global, socializando un poco e internalizando un poco un conjunto de leyes nuevas que entraron en vigencia en el año 2019 y que tienen que ver justamente con la integridad en el sector público, en el sector privado, como el soborno y el cohecho privado, el soborno transnacional, otras figuras novedosas que realmente, por un lado, vienen a integrar y a cumplir con los compromisos asumidos por el Paraguay a través de la UNCAC y también de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Básicamente hoy día ya tenemos cumplido la mayoría de los compromisos nacionales adoptados a través de esos convenios internacionales, pero ahora tenemos que empezar a internalizarlos también en nuestra práctica diaria y bueno, probablemente en un plazo no muy largo ya vamos a empezar a tener los primeros casos con estas nuevas figuras penales y también otras figuras de naturaleza administrativa, ¿verdad? Como la transparencia en la ley de transparencia del beneficiario final. Bueno, hay una serie de nuevas herramientas en donde la participación del sector privado y la interacción con el sector público para la implementación de estas nuevas reglas es fundamental. Muchas gracias, ministro. Bueno, tenemos dos preguntas comentarios en el chat. Una de Jaime Ewes, que se refiere un poco al rol de la Contraloría y las responsabilidades de cada sector. Obviamente el Estado es el que debe garantizar la integridad de los procesos, pero bueno, la investigación está a cargo de la Contraloría. Y bueno, si pudieran de pronto comentar también el importante rol que tendría. Y la pregunta concreta para la CENAC tiene que ver con el alcance de sus atribuciones, y estas incluyen también al Congreso, al Poder Judicial, a las gobernaciones y municipalidades, por un lado. Por otro lado, Sani Romero de la UNAE nos comentaba, perdón, de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, nos comentaba sobre la necesidad de un pacto social que permita priorizar necesidades emergentes, promover el desarrollo nacional, para lo cual sin duda retoma un poco lo que mencionaba la diputada Rocío Vallejos al inicio. Es necesario disminuir los gastos del Estado, no subir sueldos o beneficios por un tiempo y apoyar un proceso de reforma. Entonces, en concreto, tenemos una pregunta para el ministro Fernández. Ministro Pereira, si pudiera ahondar un poquito más en cuáles son para usted los obstáculos para instaurar una cultura de transparencia en el sector público de manera coordinada, y para la diputada Rocío Vallejos, si identifica algún tipo de laguna en términos normativos que el Parlamento debería abordar para fortalecer una cultura de transparencia y de integridad. Serían las tres preguntas de esta última ronda, a no ser que recibamos alguna última en el chat. Muchas gracias. Si quisiera iniciar, ministro Fernández. Sí. Bueno, realmente hay que reconocer que el nombre de la Secretaría Nacional Anticorrupción es un poco engañoso, porque si bien esa es la denominación adoptada a través de un decreto del Poder Ejecutivo, el alcance que tienen nuestras investigaciones administrativas es solamente a las entidades que dependen del Poder Ejecutivo. Es decir, ahí no están incluidos los gobiernos locales, ni tampoco otros poderes del Estado. Nosotros también estamos trabajando en una propuesta justamente, por un lado, para regular a través de una ley el funcionamiento de la Secretaría Nacional Anticorrupción y, bueno, definir también el modelo que vamos a adoptar, porque en varios países existen este tipo de dependencias estatales y cada país tiene un modelo distinto. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay instituciones que ya están establecidas por la Constitución Nacional, como por ejemplo la Contraloría General de la República, que tiene, digamos, la competencia de juzgar las cuentas públicas de todos los poderes del Estado y también de los gobiernos locales. Entonces hay que armonizar un poco esa figura de rango constitucional con
la figura o el rol de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ¿verdad? En algunos países tiene el rol principal de liderar las políticas de transparencia, y en lo que se refiere a las investigaciones penales están los órganos naturales como el Ministerio Público o la Contraloría General. Bueno, es cuestión de ir viendo los roles. El hecho de estar creado a partir de un decreto del Poder Ejecutivo limita mucho el poder de actuación, es decir, no tenemos facultades coercitivas, no podemos solicitar directamente una orden de allanamiento o un secuestro de documentos. En ese sentido, hay muchos obstáculos en el aspecto investigativo, pero en el aspecto, digamos, de liderar las políticas de transparencia tenemos muchos avances y siempre circunscritos al Poder Ejecutivo. Muchas gracias, ministro. Ministro Pereira, si quisiera abordar la respuesta a la pregunta y tal vez también referirse a los avances que está realizando el gobierno en relación a la conectividad, al proceso también de acelerar el plan de gobierno abierto, de acceso a la información pública, y un proceso que con seguridad también, como en todos los sectores, incluyendo al sector privado, esta pandemia ha contribuido a acelerar la digitalización. Si pudiera referirse a esos aspectos. Voy a empezar por el lado de Nosotros estamos iniciando ahora el 5º plan de gobierno abierto. Esa es una iniciativa de los 64 países que se encuentran impulsando la agenda de gobierno abierto. En principio han sido 32 compromisos asumidos que tienen que ver primero con el mejoramiento de los servicios públicos, el incremento de la integridad pública, la incorporación de la ética dentro de la función y la gestión pública, la gestión efectiva de los recursos presupuestarios, y ahí es donde emerge como una nueva herramienta la STP ahora, creando toda una dirección misional dentro de la Secretaría Técnica, que es el sistema de planificación por resultado. Esa es una misión que nosotros tenemos hoy complementando la tarea del Ministerio de Hacienda en cuanto a la asignación del presupuesto a los diferentes organismos y entidades del Estado. Nosotros estamos con ese sistema de planificación por resultado, monitoreando las diferentes líneas de actividad o líneas de acción de todas las entidades públicas, y aquellas que no están cumpliendo. Por ejemplo, si un municipio se comprometió a desarrollar 500 metros de empedrado o 15 kilómetros de enripiado y no está pudiendo cumplir, la verificación in situ que se ejerce hoy día hace de que se haga una rendición de cuenta de esa actividad, y en caso de que no cumplió o no está cumpliendo a cabalidad, se hace un informe técnico, se remite al Ministerio de Hacienda de manera que se corte esa asignación presupuestaria a ese municipio hasta tanto rinda cuentas como debe ser. Entonces se están incorporando medidas que nunca antes se han tomado, y nosotros con una visión pragmática estamos tratando de que eso contribuya no solamente al mejoramiento del gasto público, sino a la optimización de la gestión pública. Porque recién hablábamos de que esta pandemia pone de manifiesto realmente un montón de necesidades que a diario nos exhibe la debilidad que tenemos en muchos servicios públicos, en donde estamos en deuda con la ciudadanía. Entonces, esta es quizás sea la última o la única oportunidad que tengan los políticos para volver a construir confianza con la ciudadanía, porque si nosotros nos remontáramos al Latinobarómetro, por ejemplo, que hizo la CEPAL, el 75% de la gente ya no cree en las instituciones públicas. Entonces, acá no hay tiempo para poner excusas como casi siempre se hace. Acá hay que escuchar las inquietudes, hay que tomar nota de ello, y insisto, hay que abrir el diálogo, escuchar a los connotados empresarios y personas y profesionales como ustedes que están acá presentes, y tratar de hacer un acopio de toda esa información, hacer un filtro de todo eso como para que la política pública pueda contener todos los
ecos de resonancia de los diferentes sectores, recoger todas las inquietudes, y acá hay que trabajar con lo que se tiene. Y con respecto a la conectividad, acá también la pandemia nos pone de manifiesto nuestra debilidad en materia de conectividad. Anteriormente nosotros teníamos en el programa educativo programas de tecnicaturas para técnicos agropecuarios. Con esta pandemia prácticamente se ha cortado más de 130 cursos o instituciones que hoy no están dando al mercado esa cantidad de técnicos que hoy podrían haber estado dando o ejerciendo funciones importantes en establecimientos ganaderos y en cada una de esas comunidades en el marco del ordenamiento urbano y territorial, a su vez poder estar compartiendo esos conocimientos adquiridos. Entonces, realmente impacta y negativamente en diferentes sectores, y en donde más se nota es, por supuesto, en la salud y en la educación. La innovación social se refiere a varios tipos de soluciones, ¿verdad? Necesitamos cambiar profundamente nuestro sistema social. Tenemos como reto reducir la vulnerabilidad en todos los sectores. No solamente crear programas de subsidio, porque ahí tenemos con el Pitibo y Ñangarecó, se han gastado más de 300 millones de dólares, pero eso es una contención de apenas un mes. Nosotros no podemos seguir buscando Pitibo y seguir erosionando nuestro coeficiente de endeudamiento. Por eso es que tenemos que buscar reconstruir cómo posicionar, cómo reincorporar a esa gente que hoy está engrosando la lista de desempleados y que posiblemente va a terminar en el sector de pobreza. Por eso decía al comienzo de que el ODS número 1 va a ser finalmente el reto más grande que tengamos muchos países, sobre todo los que estamos en zonas de regiones todavía en su desarrollo. No sé si con eso contesto esa parte de la pregunta. Muchas gracias, ministro. Sí, creo que ha abordado de manera muy completa. Bueno, le daría la palabra a la diputada Rocío Vallejo sobre la preconsulta que le hacíamos respecto a si identifica alguna brecha normativa para seguir trabajando y profundizando el trabajo en aras de la anticorrupción y de una mayor integridad. Y luego le daríamos la palabra a David Ocampos, que ha solicitado el uso de la palabra, para dar finalmente ya cierre a nuestro encuentro. Diputada. Sí, gracias, Rocío. Bueno, quisiera un poco contestar también la pregunta que hicieron ahí con relación a las gobernaciones, las municipalidades y un poco la reflexión que se hace con el rol de la Contraloría, que es la que debería hacer el trabajo. Lastimosamente, y hay que saberlo, las fiscalizaciones a las municipalidades y gobernaciones, algunas se hacen de años, pasan. A mí me tocó intervenir en una de las comisiones de intervención de la localidad Mocayatí del Gabe, donde la Contraloría no iba hacía 7 años. Este año recién se fueron, después de 8 años se fueron. Entonces tenemos lugares donde la Contraloría no llega directamente. Como siempre decimos los abogados, el papel lo aguanta todo. Todas esas rendiciones de Fonacide y compañía, todo está en papeles. Los que presentan, porque están los que no presentan luego, ¿verdad? Y entonces se le da un sello de mesa de entrada, pero nadie controla que realmente los recursos que estamos destinando, que son muchísimos, a las municipalidades, a las gobernaciones, se estén usando o no correctamente. Esa es una gran falencia, una gran deficiencia de control. Yo siempre sostengo que en realidad el gran problema del Paraguay no es la falta de normas, es el control en todo, en absolutamente todo lo que ustedes se imaginen. ¿Para qué vamos a irnos lejos? Un ejemplo así bien cotidiano. De repente aparecen iniciativas cuando están muy en auge los motochorros de legisladores que dicen, bueno, vamos a sacar una nueva ley donde diga que 2 personas no puedan circular en una moto, y entonces supuestamente con eso se van a acabar los motochorros. No, ¿por qué no aplicamos las miles de leyes que hay normativas municipales o de la caminera que dicen, la moto no puede circular sin chapa, no puede circular la persona sin documento de la moto y sin documento personal, no puede circular sin chaleco, sin casco, sin espejo retrovisor? 6 factores nomás así que rápidamente hacemos que no permiten circular una moto. ¿Para qué necesitamos una ley más? El problema es que en Paraguay tenemos más de 6.500 leyes ahora, desde la constituyente del 92, y yo creo que por lo menos 4.000 hay que derogar.
porque ni sabemos que existen, ¿verdad? Entonces, me preguntabas específicamente, bueno, un poco para redondear el tema de gobernaciones municipales y municipalidades, la Contraloría no da abasto, no llega todos los años y a veces llega con una fiscalización solamente puntual y no integral. Entonces, el control es el que hace aguas por todos lados. Como explicaba René, ellos se enfocan a cuestión del Ejecutivo. Por otro lado, si faltan más normas en cuanto a temas de corrupción, mismo razonamiento, normas sobran. Nuestro Código Penal es bastante amplio en cuanto a normativa y también, como lo decía René, hemos incorporado los tipos penales que faltaban de alguna manera, que era el tema del cohecho privado, la coima en el sector privado, exclusivamente porque solo castigábamos al funcionario público que recibía o que pedía. Ahora esto es punible también en el ámbito privado. Tanto el cohecho como el soborno, ¿verdad? El aceptar o el ofrecer. Y también hemos agregado el cohecho y el soborno transnacional, ¿verdad? Cuando incorpora a autoridades internacionales o jueces, fiscales, etc. Aparte de todas las que ya tenemos, enriquecimiento ilícito, todo lo que las normas relativas al tema de corrupción, lo que estamos analizando, un área que sí sería, pero estamos tratando de buscar con otros compañeros penalistas que no están en el Congreso, una fórmula adecuada, es no castigamos nosotros esa colusión, perdón, que existe entre las personas, entre las empresas privadas o personas que concursan que pugnan por licitaciones públicas. Ese antes de la disposición patrimonial, esa connivencia que vemos en muchos procesos de licitaciones, eso nosotros no castigamos, ¿verdad? Esa podría ser es una normativa que no la tenemos, que estamos analizando para dar una redacción, para abarcar finalmente la conducta que queremos castigar, porque a veces se sacan normativas, eso también hay que decir, normativas con títulos pomposos, pero con un contenido que no responde a la situación. Hace poco yo he presentado un proyecto de aumento de penas en los incisos, un inciso segundo de los casos de estafa y lesión de confianza, y ha sido archivado por la mayoría de la Cámara de Diputados en 2 oportunidades, resistiéndose tenazmente al aumento de penas a hechos de corrupción, ¿verdad? Entonces nos encontramos, no es solamente el aprobar normativas, sino que tenemos un sector mayoritario de compañeros en la Cámara de Diputados, hablo por mi Cámara, que se resisten a este tipo de cambios. Entonces, no es solamente presentar, es aprobar y es que esto pase los filtros correspondientes. Muchas gracias, diputada. David, contigo. Gracias, Rocío. Buenas noches a todos los conectados, a los ministros, a la diputada. Bueno, mi aporte va más por el lado de las sugerencias, ya que, como dijo el ministro Carlos Pereira, el gobierno abierto se trata justamente de un círculo virtuoso. En primer lugar, la normativa que te habilita un montón de herramientas, set de herramientas que nosotros ya tenemos, desde la transparencia pasiva, decretos de datos abiertos, y lo más importante últimamente, el acceso a la información pública, ¿verdad? Pero en primer lugar, estas informaciones sabemos que hoy día son muy accesibles gracias a las tecnologías de la información. En primer lugar, estas informaciones tienen que estar abiertas. Y no basta que estén abiertas, todo el mundo tiene que saber cómo consumir. Una vez que sepa, el círculo no se cierra si esa información no usa al ciudadano, ya sea para denunciar o para sugerir mejorías en la gestión de gobierno, ya sea a través como empresa, ciudadano físico o a través de una organización civil organizada, ¿verdad? Y un principio básico es que la información tiene que estar centralizada en un solo lugar, en un solo sitio. Tiene que haber un portal único que la gente recuerde. Ya al ciudadano ya es mucho, para el que no es técnico, esto lo ve como ciencia nuclear, mucho salir a escarbar una información. Entonces hay que facilitarle un único sitio. Por ejemplo, una cosa constructiva, en la rendición de cuenta COVID,
No es conveniente, por más de que no sea el Ejecutivo, que Contraloría tenga su portal, su proyecto propio, BID aporte con rindiendo cuentas. Por otro lado, compras hay que escarbar en el portal de contrataciones públicas con Hacienda. Entonces, un principio es centralizarle en un único sitio al ciudadano. En segundo lugar, otro principio es que hay que trabajar para que esa información se nutra automáticamente en tiempo real sin intervención humana. La información ya está en una computadora, por ende, no es que alguien tiene que alzar el archivo o actualizar o editar. Hacienda actualizó el presupuesto de una institución y ya tiene que estar reflejada en todas, de preferencia en un portal único, en todo lo que están administrando eso, ¿verdad? Eso requiere también muchas veces trabajar coordinadamente. Aquí son claves, obviamente por el marco teórico, vamos a decir, tiene STP, pero en términos tecnológicos, MITIC tiene esa función. La institución no tiene por qué estar presupuestando o teniendo expertos en esto. El viceministerio de TIC se creó como una de sus patas principales, es la transparencia a través de las tecnologías. MITIC tiene que estar, Contraloría tiene que estar, porque finalmente es el depositario final de todo. Y obviamente SENAC, que es el que es su razón de ser en el Ejecutivo prácticamente, ¿verdad? Entonces, esa articulación, un sitio único, informaciones totalmente interconectadas en línea, esos son clave. Y finalmente, creo que René Fernández dijo, está todo, las leyes están, también dijeron ahí, muchas veces un esfuerzo, están los datos abiertos, pero la gente no sabe, no se entera. ¿Por qué? Porque obviamente los medios de comunicación no les interesa mucho seguramente eso, porque acuérdense que la información privilegiada siempre fue algo interesante para los medios. Este privilegio de información hoy día está aterrizada y popularizado a la ciudadanía en la medida que sepa. El Congreso perdió el poder incluso de esa información privilegiada que siempre manejó a través del pedido ¿cómo le dicen, Rocío? De un informe, pedido de informe. Eso hoy día está diluido, ese poder del Congreso, porque la ciudadanía tiene el poder perfectamente de entrar a información pública y pedir, y en 15 días tiene que devolverle con el mismo rigor y con el mismo peso que lo haría un parlamentario. Eso hay que comunicar. Y no basta con que esperar que la prensa se mueva por motus propio. Eso hay que pagar seguramente, hay que hacer campaña, hay que pagar. Y cualquier esfuerzo va a ser poco, porque va a costar. Este es un proceso. La ciudadanía es incrédula y si cree, no creen los datos a lo mejor, que está falseado. Entonces es un proceso tecnológico de construcción, de coordinación y una fuerte inversión en comunicación. Esa era mi sugerencia, Rocío. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, David, sin duda muy importante. Y tenemos una última pregunta en honor al tiempo. Yo sé que esta pregunta daría como para una nueva jornada, un nuevo encuentro, y lamentablemente no tenemos tiempo, pero creo que es muy importante la pregunta del ingeniero Lima respecto a, peor que la corrupción, realmente es la impunidad. ¿Y cómo ven ustedes la coordinación de los tres poderes del Estado para combatir la impunidad? Ministro Fernández, si le parece encarar la respuesta a esta pregunta, sin duda debe ser un tema cotidiano también para usted, así es que le dejaría con esto y luego nos hacemos una foto final y cerramos la jornada. Su micrófono. Claramente, yo creo que acá la llave que resuelve el problema es que cada institución tiene que cumplir su rol. ¿Verdad? Acá, como dijo Rocío, ¿verdad? Las leyes están regulados los delitos, están sancionadas las conductas, hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Dentro del poder judicial está el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública y tiene que ejercer su rol, así como también la Contraloría General de la República, que tiene ese rol de auditor general de las cuentas públicas. Entonces yo creo que aquí la solución del problema es que cada poder del Estado, cada organismo estatal cumpla con su rol, y es valiosísimo el hecho de que la ciudadanía cada vez esté más involucrada, cada vez esté más preocupada por este tipo de cuestiones. Es decir, que esté
involucrada, que participe a través de todos los canales que están disponibles, que van desde las redes sociales hasta estos espacios y, por supuesto, también a través de la misma sociedad civil organizada. Muchas gracias. Bueno, creo que quedaron en el tintero algunas consultas, pero esta es la primera de una serie de conversaciones que vamos a tener con otros sectores, donde vamos a ir delineando con seguridad una iniciativa que podamos trabajar en conjunto los sectores para avanzar en esta agenda que es absolutamente prioritaria para el desarrollo del país. Así es que sin más, agradeciéndoles nuevamente a los ministros, a la diputada Rocío Vallejo su valiosa participación. Les quería pedir que por favor encendamos nuestras cámaras un momento para que podamos hacernos una foto. Y le pido a Cristina que nos avise. Por favor, si pudieran prender sus cámaras un minutito. Mientras lo hacemos, reiterar que la plataforma que ofrece el Pacto Global, integrando a la academia, al sector privado, al sector público, creemos que es un espacio privilegiado para articulación de acciones conjuntas. Así es que con este mensaje y por supuesto la meta que tenemos de avanzar en el ODS 16 y el ODS 17, nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su participación en este espacio. Señora Techi. Techi, estás en No le mute. estamos escuchando, Techi. Techi, estás en mute. El micrófono. Ahora creo que sí. Ahora bueno, sí, ahora fue una tarde espectacular. Muchísimas gracias. Es una tarde de escuchar y una tarde también de compromiso en involucrarnos a la cosa que es de todos, que no es solamente del sector público, que esto es de todos los paraguayos. Así que, diputada Rocío Vallejo, un gusto poder compartir una vez más contigo. Al ministro Carlos Pereira, muchísimas gracias siempre por tu excelente predisposición. Gracias por el trabajo que estás llevando adelante. Y al ministro René Fernández también, con quien tenemos un vínculo institucional que seguramente va a ir acrecentándose por este tema de anticorrupción, transparencia, legalidad, que es tan importante que hace al presente y al futuro de nuestro país. Así que muchas gracias, y a todos los colegas del Pacto Global, a los colegas del Consejo, muchísimas gracias. Fue una tarde, a la mesa que organizó esto, fue una tarde espectacular. Muchas gracias para todos y cuidémonos, realmente cuidémonos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, Buenas noches. gracias, diputada. Buenas noches. Buenas Chao, noches. hasta luego. Chao, muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias, Jaime. Gracias, Ani. Chao, Techi. Gracias, Sol. Gracias. Chao, Techi. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Chao. David Romero.